Tu salud importa. Hoy hablamos de alergias con Carlos Estrán, pediatra y miembro de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Asma y Alergias Pediátricas, en el Hospital del Valle de los Pedroches, en Pozoblanco. ¿Qué es la alergia? Bueno, la alergia es una manifestación del organismo ante una sustancia extraña al cuerpo. Es una respuesta exagerada que se produce frente a alguna sustancia que en la mayoría de las personas son inocuas. ¿Qué tipos de alergias hay y cuáles son sus causas? Las causas de alergia son múltiples y cada vez hay más proteínas implicadas en reacciones de alergia. Las podemos dividir así en grandes grupos, podemos decir las alergias respiratorias y las alergias digestivas, según sean los síntomas que se producen en uno u otro sentido. En España, las causas de alergia más frecuentes son los pólenes, como del olivo y las gramíneas, y dentro de los alimentos, la leche y el huevo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas de alergia los podemos dividir, como habíamos dicho, en síntomas digestivos, síntomas respiratorios, así en grandes grupos, y síntomas dermatológicos. Básicamente, en la estacionalidad de las alergias, como por ejemplo los alérgicos a pólenes, los síntomas van desde el asma hasta lo que antes se denominaba fiebre del heno, que es la rinoconjuntivitis alérgica. Luego, los síntomas digestivos pueden ser síntomas como por ejemplo vómitos o diarrea ante la toma de un alimento, o inclusive fenómenos a nivel piel, que serían las urticarias. ¿Cuál es su diagnóstico y tratamiento? Bueno, el diagnóstico se hace a través de la historia clínica del paciente. El paciente nos va a referir cuáles son sus síntomas y a través de ello entonces se establecerá un protocolo para su diagnóstico y tratamiento. ¿Se pueden prevenir las alergias? Existe lo que se denomina prevención en la alergia, claro. Si voy a poner un ejemplo, alguien es alérgico al polen, por ejemplo, de olivo, si vive en zonas donde haya olivos, pues evidentemente tendrá síntomas. Si vive en zonas donde no hay olivo, pues no tendrá síntomas. Esto es en caso de los aeroalérgenos, que son muy difíciles de controlar, porque circulan por el aire, entonces es muy difícil prevenir, digamos, el contacto con el alérgeno. De la única manera de prevenir es evitar el contacto. Entonces, en el caso de las alergias digestivas, alergias a algunos alimentos, si alguien es alérgico, por ejemplo, a la leche, al huevo o a algunos frutos secos, pues la prevención es evitar el consumo de ellos. En el caso de las alergias respiratorias, es disminuir el contacto con ellos, a través de, por ejemplo, gafas para evitar el contacto con los ojos, o las mascarillas que se usan para evitar la entrada de estos pólenes a la vía aérea. ¿Por qué hay más alérgicos ahora que hace unos años? Bueno, hay mucha teoría al respecto. Hay teorías evolucionistas que hablan tratando de explicar lo que está pasando. Lo que sí os puedo decir que de aquí a 80 años atrás, o 50, 80 años atrás, el estilo de vida de las personas era muy diferente a lo que es hoy. Está implicado desde los factores socioeconómicos, como también el impacto de la medicina preventiva, con las distintas medidas preventivas de salud pública, el uso de antibióticos. También está implicado la actividad que nosotros teníamos antes y los niños actualmente, que están muchas horas dentro de los ambientes, por lo tanto están más en contacto con alérgenos de interior, y también menos contacto con el sol, lo que produce una disminución de la vitamina D3, que es la vitamina D, que se produce con el contacto de la piel y el sol, y hasta la teoría de la higiene, la teoría evolucionista por excelencia, que se denomina teoría de la higiene. ¿Cuál es la teoría de la higiene?
Bueno, la teoría de la higiene es una idea moderna, relativamente moderna, tratando de explicar qué es lo que nos está pasando hoy en día. Todo esto que acabamos de decir provoca en el ser humano cada vez menos contacto con bacterias, con parásitos y con, patógenos que eran hace unos años atrás habituales con nosotros, vivían con nosotros. Entonces nuestro sistema inmune está, acostumbrado a tratar, a lidiar contra estos patógenos. Hoy en día, con la higiene diaria, con la esterilización de los alimentos, con la esterilización prácticamente de todo, de nuestras manos y demás, tratando de prevenir estas enfermedades, pues parece que este sistema inmunológico lo podríamos decir como que está aburrido. Tiene que actuar en algo y como no está en contacto con parásitos o con bacterias a los que durante miles de años hemos estado en contacto, pues parece que a través de eso entonces se desencadena otro mecanismo inmunológico que lleva a la producción de un incremento en la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es básicamente la inmunoglobulina o la sustancia que nosotros generamos que va a actuar en contra de distintas sustancias o proteínas a las que son o las deberían ser normales para nosotros. Hay quien desarrolla alergia en la infancia y quien lo hace de adulto. ¿De qué depende? Pues no depende de mucho, depende porque la relación entre el desarrollo de la alergia y la alergia es, no cualquiera es alérgico, pero tampoco se nace alérgico. Uno se hace alérgico con el contacto del alérgeno. Entonces puede que durante muchos años haya tolerado un alérgeno y de repente deja de tolerarlo por todo el resto de factores implicados en un desarrollo de una enfermedad que evidentemente es multifactorial. ¿Un hijo de alérgicos tiene más posibilidades de serlo? Sí, tiene más posibilidades de serlo. Como os decía, la alergia es multifactorial, pero no cualquier persona se hace alérgico. Sí que es verdad que hay alergias que se empiezan a producir ya en el seno materno, o sea, en la barriga de la madre, cuando se está gestando el bebé, puede llegar a originar un incremento del riesgo de tener alergia cuando ella consume ciertos alimentos. Ahora, la persona que va a ser alérgica siempre y cuando esté en contacto con este alérgeno, pero también tenga una susceptibilidad genética. ¿Una misma sustancia puede provocar reacciones diferentes? Una misma sustancia puede provocar reacciones diferentes. Porque las manifestaciones de la alergia se van a dar en distintos órganos que nosotros denominamos órganos blancos. Es decir, que hay algunas sustancias que preferentemente hacen alergia en un área, y una parte del cuerpo y otras en otro. Por ejemplo, por supuesto, los alimentos dan reacciones alimentarias, pero hay niños que tienen, por ejemplo, una reacción con vómitos y diarrea, y otros con el mismo alimento puede provocar una urticaria. Y también depende de la cantidad que tome. Un niño que toma escasa cantidad puede tener una reacción menor que si toma una gran cantidad, en donde la reacción puede ser hasta fatal. ¿Podemos dejar de ser alérgicos? No podemos dejar de ser alérgicos. Existen muchos tratamientos para la prevención e inclusive el tratamiento etiológico con vacunas para disminuir, el contacto o esa reacción exagerada que tiene el organismo frente a una sustancia. Si nosotros administramos una vacuna, con esa sustancia hacemos como que el organismo se vuelva a amigar, con esta proteína, y a reconocerla y dejar de reconocerla como un agente extraño y nocivo. Pero este es un tratamiento que lo denominamos etiológico, aunque no deja de tener la predisposición genética para el resto de su vida. ¿Cuál es el protocolo que se sigue para determinar a qué sustancias somos alérgicos? Bueno, como os decía, el protocolo básico es una buena historia clínica, en donde ahí vamos a recabar todos los datos para saber a qué sustancia puede estar
digamos, alergizado. Y luego a partir de ahí se establece un protocolo que es, primero que nada, se hacen estudios pulmonares y en piel, denominados test cutáneos. Estos test nos van a dar una reacción en forma de pápula en la piel frente al alérgeno al que es alérgico, y aquel que no es alérgico, pues esa reacción no se produce. Entonces, a partir de ahí nos abre un abanico de posibilidades de estudio también por sangre y otros estudios que también se denominan pruebas de provocación para determinar la existencia de la alergia y el riesgo que pueda tener de tener una reacción grave. ¿Cuál es la reacción más grave que puede sufrir un alérgico? La reacción más grave se denomina anafilaxia. No es muy difícil darse cuenta cuando alguien es anafiláctico o puede tener riesgo. Es muy fácil. Vamos a ver. Lo podemos dividir, como habíamos dicho, en síntomas digestivos, respiratorios o dermatológicos, ¿vale? Si tenemos síntomas dermatológicos, ¿cuáles van a ser? Pues el angioedema, cuando se inflama cerca de la boca o los ojos o las orejas, las extremidades, las manos, los pies. Aparecen manchas, que se denomina urticaria, que es las manchas en la piel. Esto podemos decir que es una urticaria angioedema, no decimos anafilaxia. Puede tener síntomas respiratorios, como por ejemplo tos, dificultad para respirar, pitos en el pecho, sibilancia, como sensación también de falta de aire, que eso se denomina disnea, o como que les cuesta respirar, o taponamiento nasal, síntomas respiratorios. Y luego tenemos los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, o también síntomas neurológicos. Me desmayo, me caigo, me siento mal, veo con visión borrosa. Pues, todos estos síntomas son cada uno de los órganos que se afectan. ¿Cuándo uno sospecha anafilaxia? Cuando hay 2 o más órganos afectados. Si tengo urticaria y tengo tos, puede tener una anafilaxia. Si tengo urticaria y me estoy desmayando, puedo tener una anafilaxia. Si tengo tos, dificultad y me estoy desmayando, puedo tener una anafilaxia. 2 o más grupos de síntomas, entonces sospechamos la anafilaxia y hay que actuar rápidamente. ¿El cambio climático está afectando a la estacionalidad de las alergias? Sí, está afectando a las plantas, está afectando la polinización, por lo tanto afecta también a la estacionalidad. Era algo habitual que nosotros, cuando planeamos un tratamiento para, por ejemplo, una polinosis, en la época de la estación primaveral, decimos, bueno, normalmente empezamos el tratamiento los primeros días de marzo y acabamos los últimos días de junio. Pero hoy en día estamos viendo que hay fenómenos alérgicos antes o inclusive después. Por ejemplo, el año pasado con las lluvias la polinización se atrasó un montón, o sea, se continuó también polinizando hasta en julio. Entonces, ahora mismo no podemos decir, sí que es verdad que existen estaciones, por supuesto, pero que se nota que el cambio climático está afectando también a los alérgicos. Carlos Strand nos hace un resumen de los datos más importantes para prevenir las alergias. Pues en cuanto a lo que podríamos decir como resumen para prevenir las alergias, es evitar el contacto, vuelvo a decirlo. En cuanto a los alérgenos de interior, que son los alérgenos de dentro de las casas, estos se localizan fundamentalmente en el polvo en suspensión y el polvo que queda sobre los muebles y también en el suelo. Entonces, la limpieza de la casa debe ser, digamos, nosotros decimos siempre, una limpieza húmeda, es decir, con bayetas humedecidas para tratar de evitar que el polvo vuelva al ambiente, porque al volver al ambiente va luego a caer. Un plumero, por ejemplo, la limpieza seca hace que todo este polvo vuelva a estar en suspensión, entonces no estamos limpiando al final de cantidad de polvo en el ambiente, vuelve a caer al rato. Y es ideal el uso de aspiradoras, y de aspiradoras con un filtro especial denominado EPA, que este filtro retiene las partículas, por ejemplo los ácaros y demás, que hacen que el aire esté un poco más limpio. Eso con respecto a la parte de dentro de la casa, y por fuera de la casa
Es muy difícil manejar, decir que, por ejemplo, el olivo o las gramíneas, si nosotros no tenemos césped en casa, vamos a tener menos riesgo de estar en contacto con ellas. En realidad no es así, porque las gramíneas están distribuidas en nuestros campos, y entonces a donde vayamos siempre vamos a tener contacto con el polen, aún viviendo en grandes ciudades. Y con el olivo todavía más. El olivo vuela durante kilómetros y kilómetros el polen, entonces el hecho de tener un olivo frente a tu casa o en tu barrio no significa que por ese olivo vamos a tener nosotros síntomas. Evidentemente, de la única manera que nos podemos proteger es a través del uso de mascarillas que son adaptadas para filtrar el polen, que no son las mascarillas normales que usamos, son unas mascarillas especiales para polen, y también el uso de gafas para evitar el contacto con los ojos. Eso en la época de la estación del polen. Y en realidad lo ideal, y vuelvo a decir también en la parte alimentaria, es evitar el contacto con ellos.